Hola a todos y bienvenidos al podcast de Espada y Pluma. Bienvenidos a vuestra casa. Esto es una experiencia un tanto nueva para nosotros porque normalmente los que sigáis la web con más o menos asiduidad sabréis que nos dedicamos a escribir, pero queremos también iniciar un pequeño proyecto en formato podcast. Y este es nuestro podcast piloto, un episodio cero, en el cual os vamos a hablar un poco de nosotros y sobre qué rumbo va a seguir Espada y Pluma, tanto la web como el podcast. Así que lo primero que quiero hacer es presentar a mis amigos, a mis compañeros de Espada y Pluma que están hoy con nosotros, que son Lucas e Iker. Hay más gente que ya sabréis que publica en Espada y Pluma, pero no han podido estar hoy aquí. Y bueno, os doy ya voz para que podáis presentaros y hablarnos un poquito de vosotros. Si quieres, empieza tú, Lucas. Perfecto. Soy Lucas, que generalmente me conoceréis por cosas de teoría literaria. Y nada, supongo que seré como la vena más literaria que pueda ofrecer la revista, que siempre viene bien a la hora de tratar la cultura y no desviarnos digamos, no enfocarnos tanto en un campo o en otro, sino en un general. Y, y nada, y disfruto mucho escribiendo y no sé más qué decir, la verdad. Estoy en el último de carrera, en cuarto de carrera de teoría literaria y literatura comparada. Una profesora me dijo de ir escribiendo en revistas y tanteando, pues encontré Espada y Pluma y ahora estamos hasta aquí, hasta grabando un podcast y escribiendo mensualmente. Fíjate, fíjate. Bueno, Iker, cuéntanos. Buenas, pues bueno, yo también empecé hace poco a escribir en Espada y Pluma. He escrito antes en otros sitios como Presura y Technoslave, Bitcore, algún sitio más por ahí, en realidad bastante sitios. Y nada, en las redes sí es cierto que suelo ser o Iker, Bancur o Esperan, o sea, para identificarme, aunque me llame Iker, me podéis encontrar de muchas maneras por ahí. Y nada, yo en la web me he dedicado y tengo la intención en principio de hablar de videojuegos sobre todo, como pilar básico en lo que yo pueda aportar, pero es cierto que sí que enfocado siempre a un cierto matiz cultural y aparte con la intención de expandir mis textos pues hacia un poco de todo lo que abarca la web, un poco de literatura, un poco de cine, siempre sin intentar quitar o eclipsar a los videojuegos de por medio, ¿no? Que siempre van a estar ahí, para mí por lo menos. Y nada, lo que pueda aportar aquí en el podcast también, pues bienvenido sea. Sí, porque como ya veis, yo creo que una de las señas de identidad, una de las características de Espada y Pluma desde que se formó, que si queréis después hablamos un poco de eso, es que tratamos la cultura de una manera holística y no tenemos reparos en hacer referencia a Balzac cuando estamos hablando de Kingdom Hearts, que ese es un texto muy bonito de Lucas que podéis leer en la web. Y yo mismo hago referencia al cine cuando hablo de videojuegos o hago referencia a literatura cuando hablo de una película. Y yo creo que esa es una de las principales señas de identidad y los que publicamos frecuentemente en la web, cada uno es de su padre y su madre. Yo, por ejemplo, ni siquiera tengo una preparación académica en el mundo de la crítica cultural. Yo, de hecho, estudio biología. Y bueno, como digo, por ejemplo, Alejandro, el hombre magma, que lo podéis encontrar en Twitter, es maquetador, pero también escribe sobre cine, videojuegos. Y al final lo que hacemos en Espada y Pluma es escribir un poco sobre lo que nos inquieta. Y eso incluye escribir sobre historia, videojuegos, eh, literatura, cine, lo que se nos vaya ocurriendo. Y nada, yo creo que es la línea que vamos a continuar. Yo creo que hay público para esto, no sé si estaréis de acuerdo. Cuando yo comencé lo que entonces era un blog, yo pensé que había gente que y yo creo que con el tiempo más o menos sí que se puede ver que no solo le interesa la literatura de manera parcial o le interesan los videojuegos de manera parcial, sino que es interesante aunar todo eso en una única propuesta, porque yo creo que todas las disciplinas salen enriquecidas. De alguna manera, si tratas de analizar la literatura bajo un prisma determinado, o los videojuegos bajo un prisma determinado, yo creo que si le sumas componentes
y por ejemplo tratas de explicar el videojuego o haciendo referencia a autores literarios o haciendo referencia al lenguaje cinematográfico, yo creo que incorporar eso al discurso es sano y es interesante. No sé si estaréis de acuerdo o no. Sí, obviamente. Sobre todo lo que me ha gustado, yo por ejemplo sí que vengo de un ámbito donde estoy formado en la crítica, sobre todo en la crítica literaria, y sí que te encuentras muchas veces que a la hora de revistas literarias, científicas literarias, revistas de Fahrenheit 451, la revista de Characters, todas las revistas estas universitarias donde se publican bastantes artículos, siempre te das cuenta que hay como una especie de reafirmar la autoridad de una idea o de una postura y que no se salga de ahí. Y entonces, claro, a mí la idea de una literatura, o en este caso de una teoría de la literatura, que al fin y al cabo no dejan de ser herramientas, no poder sacarlas, digamos, de su terreno, es una forma, digamos, de no tanto mantener la forma de la literatura como un conjunto cerrado y hermético, sino que no permite analizar, por ejemplo, los videojuegos de un modo que podrían ser analizados. Entonces, claro, la idea de espada y pluma, sobre todo, y es la que me gusta y por eso vine, es la idea de la cultura como algo transversal, es decir, algo que atraviesa no solo la cultura como una herramienta que atraviesa todo aquello que realmente consumimos, tanto un texto como imagen, como el texto, digamos, escrito y aquello con lo que interpelamos como puede ser un videojuego. Entonces, claro, todos estos pasos y todos estos movimientos que se van fluctuando a la hora de intentar escribir o de cantar un escrito van siendo cada vez siempre dicen la frase de que hay muchas interpretaciones, pero no cualquiera. Entonces, a la hora de hacer un artículo y espada y pluma especialmente, yo creo que respetamos la idea de que existe una intertextualidad entre las disciplinas, entre los diferentes modos de consumo cultural, y sin embargo todas ellas pueden llegar a leerse desde diferentes herramientas o diferentes perspectivas, o como dice Jorge, desde diferentes prismas, para alcanzar no tanto una lectura, como puede ser un descubrimiento, sino un modo de leer aquello que, por ejemplo, Hollow Knight ya lo has jugado, ves una nueva lectura, que puede ser la lectura de las propias arquitecturas del juego. Entonces todo eso va siendo como muy interesante plantearlo y sobre todo redactarlo y documentarlo, ver una Sí, yo creo mirada que más sobre allá de todo lo que también puede decir el lo propio problema, pero a la vez académico, como también puede ser la virtud crítica de este literaria, tipo cultural. de medio de comunicación como es Espada y Pluma. Yo creo que hablar de cultura en realidad para muchísima gente es como algo muy ambiguo. O sea, es como no decirles nada para mucha gente, ¿no? Sí, un medio cultural, digamos, o al hablar de crítica cultural, para mucha gente es eso, es como no decirles prácticamente nada. Pero una vez que se entiende un poco, una vez que lo ves un poco desde dentro, vaya, esto es como todo. Cuando la música te parece que suena siempre igual, en la mayoría de las ocasiones es porque no estás dentro de eso, pues esto es parecido. Una vez que te introduces un poco, ves que sí que está lleno de componentes, ya sea el cine, la literatura o como sea la arquitectura, un montón de elementos que al final todo eso conforma la cultura, miles de cosas, por así decirlo, que se retroalimentan y al final es la virtud, pero al principio es cierto que es un problema, quizás. Sí, de hecho yo el mayor miedo que tenía con el proyecto es que abarcase demasiado y de alguna manera, eh, bueno, ya sabéis lo de que quien mucho abarca poco aprieta, pero no solo eso, sino que también el concepto fuese un tanto ambiguo y que la gente no entendiese lo que se propone. Pero yo creo que al final cuando el hecho de querer plantear una revista cultural o de querer plantear un debate cultural se lleva a la práctica, que es lo que hemos hecho nosotros, yo creo que el concepto más o menos sí que queda claro. El concepto de una cultura más transversal, o de una crítica cultural más transversal y un concepto más holístico de la cultura, que yo creo que puede enriquecer, porque sí que hay ciertas posturas que de la crítica cultural, y normalmente es porque está muy especializada, y normalmente encontramos críticos de cine que no salen del cine, lo cual no es necesariamente malo, pero yo creo que si le das un marchamo exploratorio
mayor a la crítica, todos podemos salir favorecidos. Y sí que es cierto que sé que hay gente o que buena parte de nuestro público nos sigue por nuestros textos de videojuegos, pero sí que creo que otra parte de nuestro público lee desde lo que publicamos de literatura a lo que publicamos de historia, y las críticas de cine, y que básicamente lo lee todo. Así que yo creo que es en parte, aunque no sea el público más mayoritario, sí que hay interés por tratar la cultura de esta forma, y con el tiempo, desde luego, se va viendo. Lo que aparte es una cosa muy buena en el sentido de, por ejemplo, en el ámbito literario, que me remito, digamos, a lo que sé. En el ámbito literario está muy, muy enfrentado la idea entre los estudios literarios, que son todos los estudios donde las herramientas literarias funcionan para explicar textos, y luego es como que hay una segunda baza, que son los estudios culturales, que es como una baza donde el lector tiene su propia interpretación, y entonces, ¿qué han hecho los teóricos? Coger y separarla, es como una especie de campo marginado de estudios de cuando no quieres hacer nada con los textos, pues los ponemos ahí. Entonces, claro, es como una especie de jerarquización que plantean todas las instituciones, que la idea de revista independiente y de cultura lo que hace es romper. Es decir, es como que desde los cimientos se acaba quebrando la propia idea de institución que lleva erigida desde el siglo XVIII ya, y que ya planteaba varios sociólogos y todo esto, de, claro, la institución manda, la institución configura un capital simbólico, es decir, que hablar sobre videojuegos no es académico, hablar de literatura es académico, tocar música clásica es académico, tocar trap no es académico. Entonces, todos estos matices que van conjugando una jerarquía de qué es lo mejor o qué es lo peor, creo que incide a la hora de iniciarse, es decir, a la hora de entrar, por ejemplo, a Espada y Pluma y ver que es una revista cultural independiente, no solo hace una ruptura entre lo que implica lo académico, la revista académica, y una revista independiente, que lo que implican son varias miradas, sino también una capacidad de que el lector puede entrometerse en otras miradas que no solamente rechazan la mirada académica, que en este caso es mi caso, sino que puedes alcanzar con las herramientas que te ha proporcionado tu formación, por ejemplo, yo en literatura, Iker en música, tú en todo el tema de la esgrima, que te ayudan no solamente a comprender aquello que estás redactando o estás intentando investigar, sino también en aquello de cómo percibes lo investigado. Es decir, son como dos partes que al mismo tiempo manifiestan un rechazo a lo que implicaría una pirámide indestructible con unos cimientos acabados y férricos que no se pueden tirar abajo. No sé, es como una idea que me parece bastante bien, es decir, la idea de cultura como algo libre que implique no solamente una transversalidad, sino que implique una profundidad de miradas que rechacen la mirada única, la historia única que se plantea desde la arriba, desde la sociedad. Sí, siguiendo justo con lo que estaba hablando, con el hilo, vaya, yo creo que para mucha gente se resume un poco o se puede decir de forma simple, que en el fondo es accesibilidad lo que busca mucha gente, vaya. O sea, todo esto que estábamos hablando de la cultura y de los medios académicos, y al final son barreras. O sea, para mucha gente, yo creo, vaya, o es la noción que tengo por conocidos, amigos y personas de las que sé su opinión, yo creo que muchas veces entran a medios o usan medios que, entre comillas, están especializados en cine o en literatura o en música o videojuegos, y entran únicamente a un tipo de medio concreto que va solo de eso, y porque en teoría para ellos, bueno, en teoría para ellos no hace falta que lo digan, sino que es donde se sienten cómodos porque saben lo que van a encontrar, ya de hecho lo pueden prever, por así decirlo. En el momento en el que les propones o les hablas de un medio, pues bueno, como Espada y Pluma, y hay más, vaya, en el que nunca sabes, entre comillas, nunca sabes lo que vas a encontrar, por así decirlo, pues
como que se sienten un poco más confusos y ya no sienten esa comodidad, ¿no? De decir, por ejemplo, ellos no tienen por qué saber si aquí vamos a tratarlo con un punto de vista académico o a qué nivel, ¿no? A qué nivel se va a intentar transmitir los textos y los artículos. Entonces, es cierto eso, que para mucha gente puede ser un poco obstuso el entrar de repente a un medio así, pero claro, estoy hablando de la gente que no consuma este tipo de medios. Vaya, quien entre aquí escuchándonos porque ya conoce el medio, pues igual dice que está diciendo este loco. Pero quizá eso tenga que ser como una meta a medio plazo de romper eso y que sea mucho más normal un medio así. Vaya. Sí, de hecho, conozco casos como de gente que entra a Espada y Pluma por un determinado aspecto, quizá suele ser el videojuego, por ejemplo, y se queda y consume también lo que escribimos sobre cine o lo que escribimos sobre literatura. Y de alguna manera yo creo que sí, que también es interesante eso de romper ciertas barreras y de que no necesariamente hablar de porque te gusten los videojuegos, no puedas en determinado momento acabar leyendo algo de cine o acabar leyendo algo de literatura, o es más, acabar leyendo un texto de videojuegos que incorpore teoría de literatura o que incorpore aspectos relacionados con el lenguaje cinematográfico, porque de hecho yo recuerdo que en buena medida yo me interesé por el cine por determinados vídeos, determinados textos que hablaban del videojuego haciendo referencia al cine o haciendo referencia a ciertos aspectos de la literatura. Y si yo creo que si podemos despertar el interés de algún lector u oyente por un medio que no suele frecuentar a través de nuestros textos o nuestro podcast, yo creo que ya habremos hecho bastante, la verdad. Lo importante es eso, lo importante es una difusión, no sobre todo, no solo de lo canónico, es decir, de lo que se está hablando, sino de lo que queda por hablar, de todo lo que hacemos en el sentido de la entrevista, por ejemplo, de este marzo, que hemos hecho tanto a Iris como a Nuria. Las entrevistas no solamente plantean una nueva mirada, sino que son dos miradas diferentes dentro de un mismo texto que a su vez despliega diferentes formas de ver y de plantear algo. Sobre todo la parte de descubrir dentro de esas miradas algo que nos interese y nos interpele como lectores de Espada y Pluma, y también acaba siendo como interpelar como redactores. Es decir, cuando se habló, por ejemplo, hizo Alejandro el texto de Goofy, obviamente yo traté el mismo tema, pero desde un punto de vista, desde la otredad, de un punto de vista un poco más filosófico, literario, que al fin y al cabo no dejaba de seguir la línea que se había, digamos, planteado para ese mes. ¿Por qué? Porque en ese mes casi todas las lecturas eran de los diferentes espacios de identidad y de sujetos. Entonces, claro, como se va haciendo esta especie de temática o de mes temático que en realidad está velado por muchos textos de diferentes formas de repartir la cultura, es decir, de expandir una textualidad, creo que da al lector una forma de poder comprender un tema o varios temas que me intercalan en su día a día en la sociedad desde diferentes puntos, no solo de vista, sino de eso, o sea, de escritura, del propio tejido que implica los diferentes artículos que van construyendo ese telar que es Espada y Pluma. Muy bien, y hechas las presentaciones y dejando un poco claro qué hacemos, y yo creo que la idea, al menos en cuanto a publicaciones, es seguir la misma línea, el mismo tono, pero a poder ser obviamente ir incorporando el mayor número de voces posibles y mejorando, obviamente. Pero ahora queríamos hablaros de algo que también es importante, que es todo el tema de la financiación de Espada y Pluma. Como sabréis, somos una web relativamente pequeña. Espada y Pluma como tal, como revista cultural, como web cultural, nació hace menos de un año. Y bueno, me gustaría contar un poco la historia de la web porque es un poco compleja realmente.
yo empecé escribía para mi blog, lo que era un blog que recibía muy pocas visitas, pero que realmente me servía para seguir escribiendo con cierta regularidad y donde publicaba sobre todo aquello que me interesaba. Y de hecho el blog se llamaba así tal cual, Espada y Pluma, y los textos que entonces escribí siguen estando en la web, que no sé no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve escribiendo, pero alrededor de un año y medio quizá. Poco después de eso me planteé que Espada y Pluma creciese un poco más y aportar nuevas voces. Yo creo o creía que lo que yo pudiese escribir podría ser más o menos interesante, pero el ampliar las miras, el dar voz a más gente a través de colaboraciones, de abrir colaboraciones en Espada y Pluma, podía ser interesante. Y ahí, en torno a abril de 2018, decidí pues construir toda el andamiaje necesario para que Espada y Pluma, lo que era un blog personal, se convirtiese en una página web con colaboraciones abiertas. Mm, las colaboraciones tardaron en llegar. De hecho, Alejandro creo que fue uno de los primeros en interesarse en publicar. Entonces las colaboraciones no eran remuneradas, publicábamos eh, ta- más o menos igual que ahora sobre lo que nos interesaba. Pero con el tiempo y en la línea de lo que han hecho otras páginas web, me planteé que a pesar de lo pequeño del proyecto, a pesar de que tenía muy en cuenta que era muy complicado, de dignificar también un poco la crítica cultural y el periodismo cultural de alguna forma, desde nuestra pequeña parcela, obviamente. Y en torno a enero de este año planteamos, y aquí ya muchos, no sé si Iker ya estaba en la web, pero Lucas desde luego sí, ya hablamos de pagar a los colaboradores, que es algo que, aunque suena raro decirlo, pero no todos los medios pagan a los colaboradores, y yo creo que no es ya un problema de los medios, sino un problema de que falta andamiaje económico en la crítica cultural. No es que nadie quiera dejar de pagar a los colaboradores, ni haya ideas especialmente extrañas en torno a esto, sino que simplemente no hay dinero. Entonces Espada y Pluma, con la idea que teníamos, necesitaba la única forma viable de financiarse es a través de donativos. Y repito, creo que éramos muy conscientes de que el flujo de donativos no iba a ser especialmente alto, al menos en principio, por una cuestión de números. No teníamos una cantidad exagerada de lectores, de seguidores, y por tanto sabíamos que en un primer momento iba a ser muy difícil que cobrar de manera abundante por nuestros textos, pero yo creo que al menos merecía la pena hacer el intento, ¿no? Y un par de meses después yo creo que hicimos bien. A pesar de que todavía no tenemos un flujo de donativos muy alto, yo creo que ya estamos pudiendo pagar colaboraciones externas, ya repartimos el dinero entre lo que llamamos colaboradores internos. Y antes de nada, pues voy a explicar cómo podéis apoyarnos a Espada y Pluma y cómo se van a repartir los beneficios entre nosotros. Actualmente tenemos abierta una página en Ko-fi, que es esta web donde podéis dejarnos donativos de manera puntual o mensual, es decir, podéis invitarnos a un café, como dice la propia página web, que son 3 euros, un café o varios cafés, siempre con donativos en múltiplos de 3, 6, 9 euros. Y podéis hacer lo mismo de manera mensual, de manera que automáticamente nos llegará el donativo con regularidad mensual. Y la manera en la que repartimos estos beneficios, sean cuales sean, por ejemplo, en el mes de febrero creo que fueron alrededor de 60 euros, es el mes en el que empezamos con este sistema. El 10% lo destinamos a gastos asociados a la web. ¿Qué es esto? Básicamente gastos asociados al dominio, que el dominio tiene unos gastos anuales, y también el plan de WordPress que utilizamos tiene unos gastos anuales. El hecho de tener un Coffee Gold, una cuenta premium de Coffee, digamos, también supone unos 6 euros al mes. Y de alguna manera
este pequeño porcentaje lo destinamos a la página web. Luego, el 60% lo destinamos a repartirlo entre nosotros, entre los que llamamos colaboradores internos, que somos básicamente los 5 que ya he mencionado, que somos los que publicamos con más o menos regularidad y libertad en la web todas las decisiones, aunque yo soy el director de Espada y Pluma y más o menos marco las grandes líneas, maqueto, edito, corrijo, etcétera, intentamos que las decisiones se tomen de manera conjunta entre los colaboradores internos. Los colaboradores internos, perdón, no son simplemente gente a la que tenga bajo un yugo publicando, sino que intento que más o menos las decisiones se tomen entre todos y los colaboradores internos formen parte activa del destino de la web, por decirlo de alguna forma. Y el 60% de los donativos, como digo, van destinados a repartirlos entre nosotros. Más o menos los repartimos de manera equitativa entre los que publicamos al menos una vez al mes. Luego esto lo podemos ajustar un poco más porque, como veréis después, sí que Alejandro, por ejemplo, maqueta la revista, supongo que eso tiene o debería tener una retribución un tanto mayor, etcétera, pero en principio lo hacemos de manera equitativa. Y el 30% de los donativos que nos entran en la web van destinados a un bote con el cual pagamos colaboraciones externas. ¿Qué es una colaboración externa? Bueno, básicamente es gente que no está en plantilla en la web, pero a la que le pagamos por un determinado texto. Por ejemplo, el primer texto que hemos publicado bajo este régimen es un texto de Sofía Francisco de Apex Legends, que pagamos como estándar a 40 euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo creo que es poco, 40 euros, porque es poco, pero es más de lo que se suele pagar por un texto de este tipo, aunque suene un tanto triste decirlo, ¿no? Pero de alguna manera un texto de este tipo, un texto como el que hemos publicado de unas 2.200 palabras, si está bien informado, si está bien escrito, con todo el proceso de revisión y corrección que lleva, realmente no es una retribución muy alta. Pero de alguna manera creemos que los 40 euros es el mejor equilibrio que podemos encontrar entre publicar textos externos con determinada asiduidad y poder pagarlos, obviamente, porque nos gustaría pagar mucho más por cada texto, pero eso podría implicar no publicar nunca un texto. Entonces, yo creo que esos 40 euros es lo mejor o lo más óptimo ahora mismo que podemos pagar. Por resumir, el 10% irá a gastos asociados a la web, el 30% a colaboraciones externas pagadas a 40 euros, aunque esto puede variar un poco porque quizá encarguemos una reseña, un análisis, eso puede variar un poco, pero en general serán 40 euros y el 60% será a repartir entre nosotros, entre los colaboradores internos. Me resulta interesante porque yo en la carrera tengo como 400.000 trillones de cosas escritas en el sentido de análisis, reseñas, monográficos. Y claro, cuando comentaste lo de cobrar, o sea, lo de pagar los textos, me quedé muy... Llevo como... Son 5 textos cada semestre. Serán como unos 25 textos bien escritos y informados. Y claro, llega un punto donde te preguntas vale, he escrito muchos textos de calidad y nunca te has preguntado que debes cobrar por ellos. En el sentido de... Claro. Es muy importante no solamente el hecho de cobrar un trabajo como puede ser la investigación para redactar un buen texto, sino la normalización y el visibilizar el hecho de que no solamente un trabajo conlleva un esfuerzo, sino de que ese esfuerzo debe ser remunerado y hemos normalizado como que no. Es igual que en la parte artística, la gente que dibuja, hay mucha gente que es como, sí, me haces un dibujo y claro, al principio dices, vale, te hago un dibujo y haces el retrato del compañero de tu clase, pero llega un punto donde te tienes que plantear que aquello que estás creando se ha normalizado como algo que es gratuito, porque se entiende como que lo material es lo único que ha de ser remunerado, pero claro, llega un punto donde incluso yo, que digamos he escrito, estoy hablando mucho de yo, no sé si afecta mucho, pero mucho, digamos, escrito, nunca me había planteado cobrar por un
texto escrito con un nivel bueno, como puede ser un nivel universitario, sobre un tema concreto en el que he dedicado una investigación de meses, semanas, días, lo que sea, pero que ha conllevado un esfuerzo. Entonces, claro, es muy importante, sobre todo esto que planteas y la importancia que le das de cobrar no solamente las colaboraciones externas, sino de ofrecer una condición laboral decente, no solamente para incentivar la profusión de cultura, sino también de dignificar el trabajo de los escritores, de los redactores, ¿no? Y me parece muy interesante esto que has planteado de cobrar, no sé, era una opinión. No, pero claro, incluso llevándolo al terreno personal, personalmente escribo mejor sabiendo que eso que escriba va a tener una retribución económica en mí que si no lo tuviese. Y no es ya una cuestión de... Sí, es que como dices tú, se ha normalizado el que escribir, el que dibujar, el que en general cualquier producción artística o crítica no se cobre. Y lo extraño es cobrar hoy en día. Y no creo que nosotros... Claro. Claro. No creo que nosotros en Espada y Pluma vayamos a resolver el estado de la prensa cultural en España, ni muchísimo menos. Pero yo creo que somos más útiles, de alguna forma, dando ejemplo que no dándolo. Y obviamente el, el pagar las colaboraciones externas implica que vamos a publicar menos colaboraciones externas, porque hay mucha gente que nos ha contactado para publicar gratis, y lo haría perfectamente. Pero sin embargo es una situación compleja porque sí, no es que no queramos tu texto, me sabe mal no publicarlo, pero creo que es mejor no publicarlo en el caso de que vaya a ser gratis que quedarnos sin él, de alguna forma. Y eh, veo, veo mejor, de alguna forma, publicar un texto al mes pagando esos 40 euros que no que publicar 10 sin retribución alguna. Porque y lo mismo digo con los colaboradores internos. Eh, Obviamente tenemos un flujo de donaciones todavía bajo, pero yo creo que el plantear el sistema de que todo lo que entre se reparta entre nosotros es mejor que no hacerlo. Yo creo que hemos llegado a esta situación un poco por la devaluación a base de producir, que precisamente es lo que estaba diciendo Jorge, de que si por él fuera, si él aceptara todas las proposiciones que le llegan de artículos y demás, de publicarlos gratis sin remuneración, que además es eso. Bueno, eso es otro tema, el de la gente, como nosotros hemos podido estar en ese lugar de proponer, en plan, no hace falta ninguna remuneración, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, vaya? De dar nuestro trabajo diciendo no me pagues por él, por favor. Sí. Pues yo creo que hemos llegado ahí por eso, porque de tanto producir, literalmente, o sea, ahora mismo se ve como si no valiera nada, no tuviera valor, vaya, un texto, ni todo el tiempo que lleva detrás, ya sea de investigación o ya sea incluso un texto que simplemente haya sido pues las 2, 3 horas de haberlo escrito, imaginar una columna de opinión así rápida, lo que sea. Todo eso conlleva tiempo y pasar de un trabajo cualquiera normal, de estar hablando pues de, bueno, sí, a lo mejor menos de 6 euros la hora es poco, cosas así, a este tipo de trabajo que si fuera 6 euros la hora probablemente fuéramos ricos. O sea, Sí, es seguro, seguro. impensable Si, es impensable si hiciésemos el el llegar a... cálculo de a cuánto sale la hora de un escritor cultural al medio, nos echamos unas risas, pero... Sí, sí, o sea, tú cuando se le intentas contar a alguien que nunca se haya puesto a pensar, que para nada piense que esto pueda llegar a ser un trabajo, ¿no? La gente bueno, sí, pero tú escribes y tal, sí, pero ¿de qué trabajas? No, coño, yo escribo, son cosas que pasan, ¿no? Pues, Claro, claro. Sí. por eso No, sí, no, sí. si fuera un trabajo de 8 horas al día y demás, o sea, no se podría producir todo lo que se produce, por así decirlo. Y por eso muchas veces desde fuera también, como lector, como todos somos lectores, vaya, en algún momento, también hay que entender un poco eso, que no se puede pedir, a lo mejor no solo a Espada y Pluma, sino a todos los medios,
que eso, que produzcan a expuertas, que te entretengan a base de contenido, porque ese contenido debería o tiene que ser pagado, remunerado, es trabajo. Nos hemos acostumbrado quizá demasiado, por desgracia y por muy feo que suene, nos hemos acostumbrado a esa sensación de no, bueno, es que lo que yo leo en una web tiene que ser gratis, sí o sí, siempre, en plan, no, no, esto es internet y yo estoy entrando aquí y me tiene que venir todo gratis y que esto, bueno, se haga por arte de magia, ¿no? Pero detrás hay gente echando muchísimas horas y muchísimo trabajo. Claro, absolutamente. Es como que se necesita una especie de reacción por parte de la página web para que avise al lector y diga: "Ey, que esto lleva trabajo, hay que pagarlo". Y no solamente pagarlo porque hay que hacerlo, sino por el hecho de que realmente implica un esfuerzo el escribir. No solamente el escribir, sino el crear. Ya no digo solamente escribir o redactar un texto, un análisis o una reseña o monográfico, sino lo que implica eso, hacer una obra pictórica o practicar para una pieza musical. Entonces, todo aquello, yo creo que la cultura en la que vivimos del colapso de lo material, ya llega un punto donde aquello que creas que acaba siendo, digamos, textual, música, cine y todo esto, ya es como que se devalúa, como dices tú, pero claro, nosotros es como que hay una esperanza de revivir no tanto el mecenazgo, sino la dignificación de escribir implica un esfuerzo, un trabajo y una conciencia de estar creando algo con un objetivo claro. Sí, yo creo que aquí Sí, se juntan dos problemas. Uno de ellos es la concepción de el arte por el arte esa concepción está muy bien si por otra parte tuviésemos dinero y tiempo de sobra, cosa que no suele ocurrir. Si tuviésemos, como decía Virginia Woolf, una habitación propia y tuviésemos dinero de sobra, tuviésemos unas condiciones inmejorables por lo demás, pues quizás sí podríamos ofrecer textos gratis, pero es que en la mayor parte de casos no es así. Y por otra parte está esa concepción del consumo cultural gratuito que tenemos tan interiorizada no solo en España, sino en cualquier país, diría yo, que pasa con cualquier contenido que se produzca en Internet, tendemos a pensar que lo razonable es que todo sea gratis. Y ojalá lo fuese, pero es un tanto insostenible que lo sea. sí, es un poco el consumo también, ¿no? El consumo voraz de estar siempre queriendo tener algo que consumir que está generándose constantemente, ¿no? Esta cultura un poco del entretenimiento que al final es eso, es el tener siempre algo a disposición nuevo. Además, tiene que ser eso, tiene que ser. No, no vale entrar a una web para mirar lo que ya conoces y releer y leer más en profundidad. No, no. O sea, se espera que siempre haya eso, contenido nuevo constantemente sin tener en cuenta, vaya, cómo se produce. Ahí yo suelo hacer un símil con el videojuego. Todos estos, por ejemplo, un vídeo de pasarte el Bloodborne sin que te toquen, vaya, una run, long play o como lo quieras llamar, del tirón, ¿no? En plan, que lo ves y dices, bueno, detrás tiene que haber una máquina, esto no puede ser una persona. Y tú lo ves y te parece fácil, lo ves y no ves el esfuerzo, por así decirlo. Claro, es que el esfuerzo, el trabajo, lo que ha llegado a producir ese vídeo, digamos, ha estado antes. A lo mejor ha echado 200 horas antes de hacer eso. Y eso tú no lo ves, no lo percibes, no está ahí ni físicamente ni de ninguna manera. Pues con las webs pasa un poco parecido. Todo lo que hay detrás, o sea, es un trabajo infernal, y tanto en cantidad como en esfuerzo y demás, que eso no lo puedes percibir, salvo que tú como lector pues hagas el esfuerzo de ti mismo de pensarlo y de ponerte en el lugar de gente que eso, que no ves y que no sabes cuáles son sus circunstancias que hay detrás ni demás. Y eso quizá hay que empezar ahí a comunicarlo, por desgracia, hay que empezar a comunicarlo como diciendo, sí, sí, resulta que hay personas detrás. Hay alguien que hace algo. Sí, esto también se ve, por ejemplo, mucho ahora, de que estamos en una era de sobreinformación, colapso, inmediatez, porque si tú, por ejemplo, ahora mismo en YouTube pones Final Boss de Sekiro, te aparecen 400
de casi de 50.000 visitas o de 500.000 visitas y claro, ya no implica el esfuerzo de hacer un vídeo o, por ejemplo, de redactar un artículo, reseña, análisis, opinión sobre Sekiro, sino que ya implica quién lo va a hacer más rápido. Ya quien lo haga mejor ya pasará a la historia y se le leerá en su momento, pero es como que ya no predomina la calidad, sino la inmediatez de la cantidad. Es como esa tensión que existe también en el medio cultural de vamos a escribir sobre esto, pero tampoco te vayas demasiado de la línea, no vaya a ser que el producto no sea consumido de forma inmediata. Entonces, Sí, pasa con el tema de las críticas, por ejemplo, un tema que a mí me frustra bastante. Es que, a no ser que, por ejemplo, si sale un determinado videojuego, una determinada película, las críticas tienen poco recorrido en el sentido de que si no la publicas 1 o 2 días después del lanzamiento del producto, no suelen tener una gran cantidad de visitas. Y lo mismo si haces una crítica de una película de hace, qué sé yo, 25 años. A no ser que esa película sea archiconocida o se aproveche un determinado momento, un aniversario, unas declaraciones o lo que sea, normalmente ese tipo de contenido no suele tener buen recibimiento, por decirlo de alguna forma. lo que implica no es ya la calidad de cómo vas a redactar la crítica y aquello que va a recibir el espectador, jugador o lector, sino que ya es la inmediatez. Sobre todo pasó con el año pasado, por ejemplo, con el Xenoblade Chronicles, que se publicaban críticas y reseñas a los 2 días. Y cuando lo juegas el Xenoblade dices, llevas 190 horas y recién ahora te estás metiendo ya hacia el final de a ver cómo funciona el juego. Entonces, claro, ¿hasta qué punto ese momento de llegar a la crítica y ese supuesto esfuerzo que le has requerido a la información que has consumido de forma inmediata, porque estamos en una sociedad de inmediatez, implica el mismo esfuerzo que un trabajo, digamos, monográfico que ha llevado realmente completar todo aquello que te ofrecían y la persona que ha redactado el artículo no a los 2 días, sino a las 2 semanas, ha logrado mediante la extracción de puntos importantes que le han interesado y que realmente te construye un texto cuyo orden del discurso es realmente bueno. Entonces, claro, Espada y Pluma yo creo que remueve la inmediatez de estar en el trending, de mira, justo ha pasado esto, vamos a hablar de esto, y recurre a una calma de vamos a estructurar bien el discurso de algo que puede ser actual, como por ejemplo cuando saqué el de Kingdom Hearts que salía a los 20 días en el Kingdom Hearts 3, o el de Nier Automata que salió el Nier Automata Your Half Edition que salió a los 20 días también, sino también de una especie de dejar descansar un texto que muchas veces no se hace y claro, como lectores, al no hacerse por querer una inmediatez, acabas no esperándolo y eso fuerza a los propios escritores y redactores a no dejar descansar el texto por publicarlo ya, sobreinformando y creando 400 acepciones de un mismo tema. Véase el final de un juego, véase el estreno de otro. Entonces, claro, es como que se va diluyendo la trascendencia de todos los textos. Se van convirtiendo en microinformaciones instantáneas que van dejando de tener una importancia estructural y se van convirtiendo como en eso, en tweets, en 140 caracteres, te resumo todo aquello que debes saber e irte a otra cosa. Entonces, esas dinámicas en Espada y Pluma, digamos, como que se espacían, se dejan descansar. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, de hecho, ya como lector, cuando... Obviamente en el tema de videojuegos esto se ve de manera muy exagerada porque podemos estar hablando de un videojuego que dure, qué sé yo, 100 horas y el análisis tenga que salir a la semana, ¿no? Entonces el redactor se tiene que pegar un sprint de 10 horas diarias, más escribir el texto, y obviamente con esa dinámica es muy difícil reposarlo y es difícil ofrecer algo interesante. Y aún así hay gente que lo hace, pero yo creo que en términos generales es algo de lo que hay que separarnos un poco, no solo nosotros, sino en general.
Y ya, como digo, como lector, al leer una crítica, por irnos a un formato concreto, normalmente yo encuentro mucho más interesantes las críticas de, por ejemplo, una película 2, 3 años después, que la crítica que sale el mismo día en el que se estrena la película, que no suele ser tan reflexiva, suele ser más descriptiva, suele tener las opiniones mucho más en caliente, eh, normalmente carecen de un marco comparativo, de un contexto más amplio. Y normalmente con las películas ocurre algo que es que 1 año, 2 años después del lanzamiento suelen llegar en webs pequeñas y en determinados círculos una serie de críticas que aportan realmente una visión mucho más interesante que toda la retaíla de críticas que salen el día del estreno, incluso antes del estreno, tras los pases de prensa, que obviamente hay gente que tiene mucha experiencia y hay gente que es capaz de ver una película y ofrecerte un discurso interesante a la hora después de hacerlo. Pero no es lo normal es que ocurra, lo normal es que ocurra lo contrario y que cuando reposas bien una obra, cuando estableces un discurso reposado, tus textos, tu contribución como escritor sea más interesante. Sí, sobre todo porque, bueno, yo sí que me tiré el año pasado entero, vaya, me lo tiré haciendo análisis y era literalmente un poco lo que estabais diciendo. O sea, te llega un juego y tienes de media unos 10 días para hacer eso, un análisis completo y demás y tenerlo entregado y todo en 10 días y eso da igual si el juego dura 10 horas o dura 80, te puede tocar eso, te puede tocar estar jugando todos los días 10 horas y después tener que escribir en 24 horas, tener que escribir ahí todo lo que tengas apuntado y repensar el texto y dejarlo reposar en esas 24 horas y al final, o sea, hacerlo una vez, por ejemplo, puntual, podría estar bien, ¿no? Podría estar bien que de vez en cuando te tocara hacer eso o de vez en cuando consumir eso. Pero cuando se convierte en una bola, cuando todo el mundo quiere consumir eso a diario, sobre todos los productos, cuando la gente que hay detrás tiene que producir eso todo el tiempo y se crea ahí un mare magnum de casi tweets, como decía antes Lucas, que es muy confuso también porque lo que se genera ahí, o sea, al final no es nada. O sea, a largo plazo y lo que deja, el pozo que deja, no es nada. Muchas veces, bueno, en los videojuegos, claro, lo que queda es la nota. Al final, tanto texto, tanto trabajo y tanto consumo y todo, se reduce al final a eso, a si el juego ha salido bien o ha salido mal, con una nota general que se da ahí en Metacritic. Mm, en el fondo es como si no tuviera contenido real. O sea, simplemente es un flujo ahí comercial de entretenimiento, pero también es casi como una sensación de necesidad. O sea, si eso faltara, o empieza a faltar, o se ve mucho cuando una web deja de proponer eso. Dice, pues venga, a partir de ahora no vamos a producir esto y vamos solo a producir contenido reposado y atemporal, digamos. Eso se nota, o sea, el interés que hay detrás por parte de quien lee, muchas veces es eso, o sea, se requiere eso. En la mayoría de campos en los que tratamos, quizá menos, yo qué sé, en la literatura, quizá menos, no sé, pero es eso, el interés, o sea, se nota muchísimo desde nuestro lado, podríamos decir en visitas, pero vaya, se nota mucho cada día que pasa detrás de un lanzamiento. Eso es como si fuera dejando de existir casi, ¿no? Y al final quedan círculos pequeños que sí que se interesan mucho por eso y a lo mejor, pues si es, yo que sé, una película muy conocida y muy interesante, pero que últimamente no se ha hablado mucho de ello, pues a lo mejor se crea ahí un pequeño círculo de interés entre cierta gente que normalmente se retroalimenta entre unas personas y otras y no llegan al gran público. O sea, ese tipo de contenido, el problema quizá mayor a la hora de producirlo es que es muy complicado que llegue a un gran público. O sea, un texto sobre un juego que tenga 4 o 5 años, eso se considera prehistórico para el gran público, vaya. No les suele interesar, salvo que tenga un título clickbait o algo por el estilo, si no, es muy difícil atraer a la mayoría de la gente, porque estamos acostumbrados.
a ese otro tipo de consumo. O sea, todos somos culpables en cierto sentido. Podemos notar ese gusanillo ahí de querer leer y querer tener información o textos o un sitio donde clicar, vaya, sobre ese tema del momento. O sea, nadie estamos libres de eso, la verdad. No, claro, es difícil salir de esa dinámica, es una rueda que lo mueve todo. Y al hilo de lo que decías, sí, obviamente las críticas, hay algo que se suele repetir mucho, sobre todo con videojuegos, es que cuando quieres hablar de un videojuego que salió hace, eh, ya es que ni siquiera 5 años, sino que salió hace un año o unos cuantos meses, se suele decir aquello de que, bueno, ya es que se dijo todo en su lanzamiento, ¿para qué vas a seguir hablando? Y probablemente es que no se dijo ni una pequeña fracción de lo que se podría haber dicho. Esto, por ejemplo, que preguntabas antes, sí que en la literatura tal vez no pasa. En la literatura pasa, o al menos donde estoy yo, digamos, es decir, en las dinámicas donde me muevo yo, generalmente lo que es como un esperando aquello que va a relanzar una antigua obra de, digamos, del pasado. Es decir, por ejemplo, ahora escribe tal autor una obra. Ah, mira, esto parece que utiliza las técnicas y relanza las obras de Joyce, por ejemplo, escritor número 1 del siglo XX para la gente canónica. Entonces, ¿qué pasa? Es como que no se espera la inmediatez, sino que se espera una especie de forma de gestionar la estructura del relato de la forma más innovadora posible, pero que a la vez no sea tan innovadora. Obviamente hay obras que rompen con esto. Por ejemplo, ahora estoy con un Botacristo, que es Klaus y Lucas, y, y claro, la obra es una reedición de una obra que se escribió en los años 80 y la importancia que dices es una obra importante en el sentido de que representa un estado de guerra con todo aquello que implica una guerra en una mirada inocente como puede ser la de niños. ¿Qué pasa? En la literatura estos campos se suelen englobar en un mismo conflicto que vuelve a tener tres voces diferenciadas. Entonces, ¿qué pasa? Si estás hablando tú del Holocausto o de la Segunda Guerra Mundial, seguramente te estarás remitiendo o seguramente la lectura habrá sido en base a las lecturas que hizo Walter Benjamin en su momento o Theodor Adorno en su momento. Entonces, es como que siempre se vuelve a un tiempo pasado, una laudatio a los tiempos pasados, que claro, esto en el videojuego funciona al revés, salvo por los likes, ¿no? El roguelike, el Metroidvania. Entonces, ¿qué pasa? Es como que acabamos reduciendo la creación tanto cultural como puede ser el videojuego, como la creación crítica, como puede ser la redacción, la reducimos a aquello que conocemos y con ese mismo mecanismo ya intentamos fundamentar todo aquello en lo que va a suponer las obras creadas, tanto la crítica como el texto mismo. Es decir, Devil May Cry 5 es un hack and slash, será como un Bayonetta, pero entre tres. ¿Cómo será la crítica de los Devil May Cry? Tendrán esto, esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya no solo depende de el producto que creas, sino de todo el legado que ha ido sucediendo en la cultura y que ha dejado un capital cultural para que la gente asocie tanto el producto como la crítica al producto como algo inmediato. No sé si me he llegado a explicar con esto o ha sido un poco confuso, pero quería dejar esa idea de que hay como una especie de retroceso al pasado que lo que hace es suprimir las propias identidades de los productos de ahora. Sí, sí, creo que se te ha entendido bien. Y bueno, por añadir algo, yo creo que cuando se critica un producto o un tema o un determinado mensaje, yo creo que es positivo que haya un proceso de revisión continuo y no echar mano a los marchamos que en algún momento la crítica pudo establecer en torno al lanzamiento de ese producto y que hemos asumido y que parece ser que, por ejemplo, si yo quiero revisar el Padrino, por ejemplo, y de alguna manera contradigo lo que dijo la crítica en su momento, probablemente
eso no interesa y probablemente lo que interese sea echar mano de esos marchamos, de esas conclusiones a priori definitivas que se establecieron. Y bueno, quizá no es el mejor ejemplo porque yo más o menos estoy de acuerdo con lo que dijo la crítica sobre El Padrino, pero creo que la idea se entiende. Yo creo que el proceso de revisión, el proceso de continuamente aportar nuevas visiones desde la transversalidad, desde nuevos campos. Probablemente el videojuego tenga mucho que decir en determinados aspectos sobre el cine, o probablemente revisar obras que salieron en los 90 en el videojuego en un momento de cambio exponencial con el paso de las 2D a las 3D sea muy interesante ahora. Y quizá a mí como lector me interesa mucho, por ejemplo, leer una revisión del primer Metal Gear Solid, que probablemente no destruya automáticamente todo lo que se dijo en su día sobre Metal Gear Solid. Probablemente lo que se escribió en su día también tenga valor, no solo valor académico, sino valor en el sentido crítico, en sentido estricto. Pero probablemente también sea necesaria esa reinterpretación, ese cambio de posturas, ese revisitar las obras, revisitar los temas desde nuevas perspectivas, desde nuevos focos y con un prisma no mejor, pero sí al menos actualizado o con ciertas pretensiones. O simplemente diferente. Claro, Que claro, claro, no, claro. es eso. No hay una. Es como que se intenta establecer una jerarquía de que lo pasado fue siempre mejor y en realidad no. Quiero decir, hay visiones que pueden ser dadas de forma mmm, mejor de lo que se dio por una revisión o pueden ser simplemente diferentes. Una mirada que se le da a una obra. Es lo que está pasando muchísimo ahora con los movimientos feministas, que obviamente recuperan absolutamente todo aquello que supuso un silenciamiento sistemático de las mujeres en la historia. Rodin, en realidad no es Rodin, sino que una revisión de la escultura de Rodin destaca que en realidad la mayoría eran de la mujer, que no me sale el nombre, Claude Claudel. Y entonces, claro, todos estos movimientos que se van haciendo de revisión no solo van adaptando el pasado a la modernidad, sino que va adaptando una visión y va creando una visión de cómo son las estructuras de la sociedad moderna y en parte nosotros como críticos, aunque nosotros seamos independientes y tengamos poca gente aún y pocos ingresos y no seamos, digamos, el referente técnico de lo que implica la crítica, pero sí hay un movimiento de intención de intentar virar los sistemas y los mecanismos que articulan toda la sociedad actual, sobre todo en esa parte cultural, que es aquello que al fin y al cabo estructura no solamente la base técnica, sino también la base de cómo nos concebimos nosotros como sujetos en la modernidad. Sí, también yo creo que hay un poco de componente de romper como mm, una burbuja quizá de que es eso, o sea, están planteándose escenarios en los que escribir sobre determinados temas, culturales principalmente, vaya, es por un lado complicado hacerlo y que se sostenga el medio, por así decirlo, y luego por otro que lo que decías de revisitar, mm, también el tipo de texto y el tipo de contenido que se dedica a revisitar contenidos de videojuegos, de literatura, de cine y demás, empieza a ser más necesario cada vez, quizá por lo que decíamos, reiterándome yo sobre todo quizá, eh, sobre todo porque si el discurso que se genera de forma inmediata tiene que estar vacío por pura necesidad o cada vez más vacío por necesidad de que no hay tiempo de producir contenido, digamos, con mucho calado y mucho trasfondo tan inmediato, pues a la larga es necesario revisitar, si no, muchísimos contenidos culturales quedan sin un retrato realmente pulido, simplemente quedan con eso, con una pincelada necesaria, inmediata para poder pasar ese trago que, como decía Jorge, pues, o Lucas, no recuerdo si es cierto que hay gente que es capaz, o ocasiones en las que somos capaces de generar contenido inmediato y realmente con contenido, pero en la mayoría de las ocasiones nos vemos obligados o no, y nos vamos a ver cada vez más obligados a eso, a salir de esta burbuja pequeña en cierta medida
de textos de revisiones y de hablar de obras olvidadas o dar opiniones diferentes a lo que se dio. Todo eso, irlo rompiendo poco a poco, ¿no? Como sin que explote para no estrellarte, para no tener que chapar y volver. A nuestros lectores y oyentes les recordamos que por cada aportación que nos llega al Coffee hay una suculenta recompensa que es una revista maquetada con los contenidos del mes anterior. De la maquetación se encarga Alejandro Martínez, el hombre magma, que ya lo hemos citado antes. De momento llevamos dos números, el número de febrero y. Perdón, el número de enero y el número de febrero. Por 3 euros te puedes llevar, si aportas 3 euros ahora mismo en nuestra página de Coffee y nos dejas tu correo por ahí, te llevarás la revista. También hay un apartado especial en Coffee que es el Commissions, lo tenéis según entráis en la página a la derecha, por el cual de alguna manera, de manera más directa, podéis hacernos llegar vuestros datos y se os enviará la revista. Podéis comprar el número actual por 3 euros, el que sería el número de febrero, que incluye una variedad de artículos bastante grande. Y por 5 euros podéis comprar además el número de enero. No es digamos que esto es más bien, más que una venta directa, es un incentivo para aumentar el flujo de donativos. Y bueno, ya os podemos decir que estamos preparando el número de marzo, que se va a lanzar pues a finales de mes, el día 31, el 1 de abril, una cosa así. Y también podéis volverlo a comprar por esos 3 euros. También si nos hacéis llegar un donativo mensual, si vais a la página de Coffee, activáis la opción monthly y nos dais más de 3 euros de manera mensual, 3 euros es el mínimo, más de eso de manera mensual, pues también tendréis la revista cómodamente, nos dejáis vuestro correo y a principios de mes, cuando lo lancemos, os lo hacemos llegar a vuestro correo. Y bueno, ya creo que podemos pasar a hablar un poco del podcast como tal. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos ahora mismo hablando y no escribiendo? Y ese tipo de cosas. Ahora mismo mm, tenemos una idea de podcast un tanto diferente quizá de lo que se suele hacer por ejemplo, en videojuegos. Yo consumo muchos podcasts de videojuegos que suelen tener una frecuencia semanal. También consumo podcasts de cine con esa frecuencia o incluso cada una semana o 2 semanas lanzando un podcast. Nuestra idea es hacer un podcast monotemático, hablando de un tema concreto que puede ser la obra de un determinado estudio de videojuegos, la obra de un determinado director de cine, un determinado tema, ya veremos, y con una frecuencia aproximadamente mensual. Siempre pongo como referente o como... Sí, básicamente como referente el podcast de Todopoderosos, que es un podcast que tiene una duración de alrededor de 2 horas. No nos vamos a ceñir necesariamente a esa duración. También el podcast de la órbita de Endor, por ejemplo, hace algo parecido, que toma un determinado tema, que puede ser desde, como digo, la obra de un autor a un género de cine, por ejemplo, y pues de manera más o menos distendida, a lo largo de un rato más o menos largo, supongo, dependerá del tema, hablar sobre ese tema. No tenemos todavía el tema, o todavía no podemos anunciarlo porque sí que hemos hecho propuestas internas y demás, pero todavía no lo hemos cerrado. Y probablemente pues el primer episodio, el episodio 1, lo que estamos haciendo ahora lo consideramos como un piloto, una especie de episodio cero. El primer programa lo tengáis pues eso, alrededor de dentro de un mes, un poquito más, porque la idea es que ese tema esté bien preparado y podamos aportar cosas interesantes. Y no es que ninguno de nosotros sea experto en podcast, no sé si, espero que no se esté notando mucho por nuestras intervenciones. Espero que no se esté notando mucho. Yo, el primero, aunque estoy ejerciendo aquí de director, en mi vida lo he hecho. Pero bueno, yo creo que sí que pueden salir conversaciones interesantes por lo que decíamos al principio. Cada uno al final controlamos de... Bueno, yo en concreto no controlo de nada, pero algunos de vosotros controláis mucho de temas concretos, de literatura, cine, etcétera. Y yo creo que al hablar de un determinado tema si aportamos cada uno de nosotros una visión,
puede salir una conversación interesante que yo creo que puede gustar. Sí, yo personalmente tampoco considero que controle de nada. Yo considero que no sé de nada, que cuando escribo algo trato de aprender sobre eso y que aprender un poco del feedback que me dé la gente y vaya, al final no considero que sepa de nada, pero al tener bueno, al proponerme lo del podcast, sí que pensé un poco que, claro, que es un poco fuera de mi área de control, porque precisamente no, yo aquí no tengo algo preparado que decir, por ejemplo, hoy, ¿no? Sé los temas, además, pero no es como ponerte a escribir, que antes has pasado horas trabajando en lo que vas a escribir. Entonces, quizá el mayor reto o el mayor camino que hay que recorrer ahora es el trasladar esa, quizá ese espíritu o esa forma de trabajar que tiene una web detrás, sobre todo una web como Espada y Pluma, el trasladarlo a un medio pues como el podcast, vaya, o la radio, por así decirlo. Es eso, el trasladarlo para que vaya, la gente se encuentre pues un tipo de podcast que pueda identificar con la web en cierta medida. Sí, de alguna Me manera es parece bien. mantener el espíritu de la web, pero llevado al formato podcast y lo mejor que podamos. Yo personalmente me gusta mucho el mundo de el formato radio, el formato podcast, lo consumo mucho podcast, pero nunca me había animado de manera decidida a iniciar un proyecto como este y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión porque se pueden acercar miradas muy distintas sobre un mismo tema y creo que las ideas que nosotros llevamos meses explayándonos en la web pueden llegar al oyente en este caso y ser interesantes. Me parece muy interesante también. Es como que tengo muchas ganas porque, a ver, no es que no me considere experto en nada, porque me dedico a la literatura, entonces algo me queda de la carrera de 4 años, tampoco voy a negar, pero sí que es cierto que las formas de expandir el conocimiento sí que varían muchísimo, es decir, desde lo académico, institucional, todo frío y regio, a una revista que puedas expandir lo que puedas saber o las herramientas que utilizas y expandirlas a de mecanismos de podcast, de páginas web, de revistas y todo esto, me gusta sobre todo porque es la forma de darle una flexibilidad a algo que hay gente que aparenta que no la tiene. Entonces, me parece como una idea estupenda y sobre todo esta de los blogs monotemáticos que espero incluso que un mismo tema que se haya podido comentar en la revista, que no deja de ser algo documentado, es decir, que queda congelado en el propio texto, al hacerlo en podcast también puedes ir, digamos, maleándolo. Es decir, ir haciendo un texto que sea más flexible y mirar diferentes miradas de un mismo texto, que a su vez es una mirada de otra. Es decir, es implementando y multiplicando las miradas. Entonces, no sé, me parece muy interesante la idea y por eso me sumo. Sí. Además de los que estamos aquí, supongo que también se incorporarán Alejandro, Negual y ya veremos a alguien más. Y bueno, la idea es esa. De momento no hemos cerrado el tema, pero lo hablaremos y intentaremos que sea un tema interesante sobre el que más o menos todos podamos aportar. Podéis esperaros cualquier cosa, incluso desde hablar sobre la obra de un determinado estudio de videojuegos a hablar sobre un género literario, ¿no? Esperaos cualquier cosa y así os sorprenderemos. Hablar de la Ouija. De la... Estamos abiertos a proposiciones en ese campo. también es verdad, también es verdad. Sí, sí. Tanto la revista como el podcast necesita o requiere de alguna manera que nos lleguen donativos y este podcast de alguna forma es una manera de ampliar de manera horizontal lo que ya se cuenta en la revista, de seguir aportando nuevas visiones, seguir divulgando cultura, analizando cultura. Y si este flujo de donativos, si buenamente podéis dejarnos unos euros en nuestro coffee, lo agradeceremos muchísimo, escribiremos seguro que mejor y probablemente más. Así que, si queréis, vamos cerrando ya este primer episodio o este episodio cero, este podcast piloto de Espada y Pluma, para en el futuro poder ofreceros tanto en la web como en el podcast algo mejor.
Y ya os dejo a vosotros despediros, si queréis. Musiquita de cierre. Ahora, ahora viene la musiquita de cierre, sí. Pues yo creo que estamos de acuerdo todos, quizá en que lo que queda a partir de aquí es eso, es mejorar, es estar abiertos a proposiciones y que de aquí a unos meses podamos echar la vista atrás y nada, y pensar que ya está todo un proyecto, digamos, más conformado y con más cuerpo, ¿no? Hasta aquí el primer podcast de Espada y Pluma, el episodio 0. Esperamos que el primer podcast real, el primer podcast monotemático, sea pronto y que os guste, que hasta entonces también podéis leernos en la web. Intentaremos traeros textos interesantes, textos en la línea de lo que hayamos hecho, y ya estamos todavía hablando sobre esa segunda colaboración externa que por fin vamos a poder pagar. Muchas gracias sobre todo a los que nos leéis, a los que compartís nuestro contenido, también a los que nos habéis dejado unos euros en Ko-fi, lo agradecemos muchísimo. Sin vosotros probablemente esto sería imposible. Queremos seguir adelante con nuestro proyecto y os invitamos no ya a dejarnos unos euros en Ko-fi, quien buenamente pueda que lo haga, pero sí a participar en nuestros debates, a compartir nuestro contenido, a comentar nuestros textos, porque en general esta es la dinámica que nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos, que es básicamente consumir cultura y hablar de cultura de la mejor forma posible. Así que nada, muchas gracias por aguantar esta horita de podcast piloto y nos vemos a la próxima. Hasta luego.